Moisés, de príncipe a libertador del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más extraordinarias de toda la Biblia. La historia de un hombre que nació como esclavo, fue criado como príncipe, huyó como fugitivo y regresó como libertador. Un hombre que habló cara a cara con Dios, que partió el mar en dos, que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Esta es la historia de Moisés, un hombre que nos enseña que Dios puede usar nuestros errores más grandes como preparación para nuestro propósito más grande. Que nuestro pasado, por complicado que sea, puede convertirse en la plataforma para nuestro futuro glorioso. Moisés nos muestra que cuando Dios nos llama, no importa nuestra edad, nuestras limitaciones o nuestros fracasos pasados. Lo que importa es nuestra disponibilidad para ser usados por Él para propósitos que van más allá de nuestra imaginación. Esta es la historia de Moisés, de príncipe a libertador del pueblo de Dios. Primera parte. El niño preservado. Capítulo 1. El contexto de la esclavitud. Nuestra historia comienza en Egipto, aproximadamente en el año 1526 a.C., durante uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo de Israel. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob habían llegado a Egipto como una familia de 70 personas durante la época de José, pero ahora, 400 años después, se habían multiplicado hasta convertirse en una nación de más de 2 millones de personas. Pero se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Esta simple frase en Éxodo 1:8 marca el comienzo de 400 años de esclavitud brutal para el pueblo de Dios. Este nuevo faraón veía a los israelitas no como invitados honorables, sino como una amenaza potencial. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. La solución de Faraón fue la opresión sistemática. Puso sobre los israelitas comisarios de tributos que los obligaran a construir las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Los hicieron trabajar con rigor, amargando sus vidas con dura servidumbre. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. Era como si la misma opresión fuera el catalizador para su crecimiento. Dios estaba obrando incluso en medio de la esclavitud. Entonces Faraón implementó una política de genocidio. Llamó a las parteras hebreas, Sifra y Fua, y les ordenó: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Era un plan diabólico. Eliminar a todos los varones hebreos eventualmente exterminaría toda la nación. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Cuando Faraón las confrontó, ellas respondieron con sabiduría, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Dios honró la valentía de estas mujeres, y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas, les dio familias, las bendijo por su obediencia a Él, por encima de la autoridad humana. Pero Faraón no se dio por vencido. Emitió un decreto aún más cruel: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Era en este contexto de terror, opresión y genocidio que nació Moisés. Capítulo 2. Un niño extraordinario. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El nombre de los padres de Moisés eran Amram y Jocabed. Ellos vieron algo especial en este niño. La palabra hebrea tob significa más que simplemente hermoso físicamente. Sugiere que era bueno en un sentido más profundo, quizás incluso que había algo de divino en él. Hechos 7:20 nos dice que era hermoso delante de Dios. Hebreos 11:23 añade que sus padres vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. Durante 3 meses, Jocabed logró mantener a Moisés escondido. Pero cualquier madre sabe que esconder a un bebé
se vuelve cada vez más difícil a medida que crece. Los bebés lloran, hacen ruido, necesitan atención constante. Era imposible mantenerlo escondido indefinidamente. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este acto requirió una fe extraordinaria. Jocabed había construido literalmente un pequeño arca para su hijo. La palabra hebrea usada aquí es tebah, la misma palabra usada para el arca de Noé. Como Noé había confiado en un arca para preservar la vida durante el diluvio, Jocabed confiaba en una pequeña arca para preservar la vida de su hijo. La calafateó con asfalto y brea, exactamente como Dios había instruido a Noé. No era una decisión desesperada, era un acto de fe calculado. Jocabed creía que Dios tenía un propósito para su hijo, y una hermana suya se puso a lo lejos, para ver lo que le acontecería. Miriam, la hermana mayor de Moisés, se quedó vigilando. No era casualidad que colocaran la canasta precisamente donde la pusieron. Conocían los hábitos de la realeza egipcia. Sabían dónde la hija de Faraón venía a bañarse. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Todo estaba desarrollándose exactamente como Dios había planeado. La hija de Faraón vino al río en el momento exacto. No era coincidencia, era providencia divina. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. El llanto del bebé despertó la compasión maternal en el corazón de la princesa. A pesar de conocer el decreto de su padre de matar a todos los niños hebreos, ella sintió compasión por este bebé indefenso. En ese momento crítico, Miriam mostró una sabiduría y valentía extraordinarias para una niña. Se acercó a la princesa y le preguntó, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Era el plan perfecto. La princesa necesitaba a alguien que amamantara al bebé. ¿Quién mejor que una mujer hebrea que podría cuidarlo apropiadamente? Y la hija de Faraón respondió, «Ve». Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¡Increíble! Dios orquestó las circunstancias de tal manera que Jocabed no solo recuperó a su hijo, sino que le pagarían por criarlo. Y la hija de Faraón le dijo, «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré». Y la mujer tomó al niño y lo crió. Jocabed pudo criar a su propio hijo en su propia casa, enseñarle sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, contarle las historias de su pueblo, todo mientras recibía un salario del tesoro real de Egipto. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, «Porque de las aguas lo saqué». El nombre Moisés puede derivar tanto del egipcio como del hebreo mashá, que significa sacar o extraer. La princesa lo llamó Moisés porque lo había sacado de las aguas, sin saber que Dios había planeado que él un día sacaría a todo su pueblo de la esclavitud de Egipto. Segunda parte, el príncipe de Egipto. Capítulo 3. La educación real. Moisés creció en el palacio de Faraón, recibiendo la mejor educación disponible en el mundo de esa época. Egipto era la superpotencia de su tiempo, la cuna de la civilización, el centro del conocimiento y la cultura. Como hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés tenía acceso a todo lo que el imperio más poderoso del mundo podía ofrecer. Estudió matemáticas, arquitectura, medicina, administración, estrategia militar, idiomas y todas las artes y ciencias de su época. Hechos 7:22 nos dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y en obras. Pero había algo único en la educación de Moisés. Durante sus primeros años formativos, había sido criado por Jocabed, quien le había enseñado sobre el Dios verdadero y le había contado las historias de su pueblo. Estas verdades estaban profundamente grabadas en su corazón. Hebreos 11:24 a 25 nos dice,
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A pesar de todos los privilegios de la realeza egipcia, Moisés nunca olvidó quién era realmente. Sabía que era hebreo, sabía que su pueblo estaba sufriendo, y sabía que servir al Dios verdadero era más importante que disfrutar de los placeres temporales del pecado. La tradición sugiere que Moisés podría haber sido considerado como posible sucesor al trono de Egipto. Tenía el poder, la educación, los recursos para hacer cualquier cosa que quisiera, pero eligió identificarse con el pueblo oprimido de Dios en lugar de disfrutar de los privilegios de ser miembro de la familia real de los opresores. Capítulo 4. El primer intento de liberación. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés tenía aproximadamente 40 años cuando tomó esta decisión que cambiaría su vida para siempre. Había llegado a un punto donde ya no podía simplemente observar el sufrimiento de su pueblo desde la comodidad de su posición privilegiada. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Este acto revela tanto la pasión de Moisés por la justicia como su dependencia en métodos humanos para lograr propósitos divinos. Su corazón estaba en el lugar correcto, pero sus métodos estaban equivocados. Hechos 7:25 nos da una perspectiva adicional. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés creía que estaba actuando como el libertador designado por Dios, pero estaba adelantándose al tiempo de Dios y usando métodos humanos en lugar de esperar el plan divino. Y salió al día siguiente, y he aquí que dos hebreos reñían. Entonces dijo al que maltrataba, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés intentó mediar en una disputa entre dos hebreos, esperando que respetaran su autoridad como su libertador autoproclamado. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? La respuesta fue devastadora. No solo rechazaron su autoridad, sino que revelaron que conocían su crimen secreto. Su acto había sido descubierto. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Por primera vez en su vida, Moisés experimentó el miedo. El hombre que había crecido con todo el poder y privilegio de Egipto, ahora estaba en peligro mortal. Y oyendo Faraón este negocio, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En un momento, Moisés pasó de ser príncipe a ser fugitivo. Tuvo que huir de Egipto, dejando atrás todo lo que había conocido, su posición, su poder, su comodidad, su futuro. Pero Dios estaba obrando incluso en este fracaso aparente. Moisés necesitaba aprender que la liberación de Israel no vendría a través del poder político o la fuerza militar, sino a través del poder sobrenatural de Dios. Tercera parte. El llamado divino. Capítulo 5. 40 años en el desierto. Moisés llegó a Madián como un fugitivo. Había perdido todo, su identidad como príncipe, su poder, su riqueza, su futuro. Estaba completamente solo en una tierra extranjera, sin recursos, sin conexiones, sin esperanza aparente. Pero Dios tenía un plan incluso para esta situación aparentemente desesperada. Moisés encontró refugio con Jetro, un sacerdote de Madián, se casó con su hija Séfora y se convirtió en pastor de ovejas. Moisés pasó 40 años en Madián como pastor. Fue una transformación radical para un hombre que había sido criado en los palacios de Egipto, del poder y prestigio de la corte real a la vida simple y humilde de un pastor nómada. Pero estos 40 años no fueron tiempo perdido. Eran parte del plan perfecto de Dios para preparar a Moisés para la tarea más grande de su vida. En el desierto, Moisés aprendió paciencia. Las ovejas no se pueden apurar. Requieren cuidado constante, vigilancia continua,
paciencia infinita. Estas cualidades serían esenciales cuando Moisés tuviera que liderar a más de 2 millones de israelitas por el desierto durante 40 años. En el desierto, Moisés aprendió humildad. La vida de pastor es humilde, sin glamour, a menudo solitaria. El hombre que una vez había tenido sirvientes ahora servía a las ovejas. Esta humildad sería crucial para liderar el pueblo de Dios. En el desierto, Moisés aprendió a depender de Dios. En el palacio, había tenido recursos ilimitados. En el desierto, tenía que confiar en la provisión divina para el agua, el pasto, la protección contra los animales salvajes. Más importante aún, en el desierto Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios. Lejos del ruido y las distracciones de la civilización, en la quietud del desierto, aprendió a reconocer cuando Dios le hablaba. Números 12:3 nos dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esta mansedumbre no era debilidad, era fuerza bajo control. Era el fruto de 40 años de ser quebrantado y moldeado por Dios en el desierto. Capítulo 6. La zarza ardiente. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Era un día como cualquier otro. Moisés, ahora de 80 años, estaba haciendo lo que había hecho durante 40 años, pastoreando ovejas. Había llevado el rebaño hasta Horeb, también conocido como el monte Sinaí, buscando pasto y agua. No tenía idea de que este día cambiaría no solo su vida, sino el curso de toda la historia humana. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Una zarza ardiente no era algo inusual en el desierto. El sol intenso y la vegetación seca a menudo causaban fuegos espontáneos. Pero esta zarza era diferente. Ardía, pero no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? La curiosidad de Moisés fue despertada. Como hombre educado, había desarrollado una mente inquisitiva. Quería entender este fenómeno inusual. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Cuando Moisés se acercó para investigar, Dios le habló. Era la primera vez en 40 años que Moisés escuchaba la voz audible de Dios. Su respuesta fue inmediata y disponible. Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios estableció inmediatamente la santidad del momento y del lugar. Quitar el calzado era una señal de reverencia y reconocimiento de que estaba en presencia de lo sagrado. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo temor de mirar a Dios. Dios se identificó no como una nueva deidad, sino como el Dios de los patriarcas, el Dios del pacto, el Dios de las promesas. Moisés inmediatamente reconoció que estaba en presencia del Dios Todopoderoso y cubrió su rostro en temor reverente. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios reveló que no había sido indiferente al sufrimiento de su pueblo. Había visto, había oído, había conocido. El silencio de 40 años no había sido abandono, había sido preparación. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios anunció su plan de liberación. No era solo rescate, era restauración. Los sacaría de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El momento de la comisión había llegado. Dios estaba llamando a Moisés, después de 40 años de preparación en el desierto, para que fuera el libertador de Israel. Cuarta parte. El libertador. Capítulo 7.
las excusas y las señales. La respuesta de Moisés al llamado de Dios fue una serie de objeciones que revelaban tanto su humanidad como su transformación durante los años en el desierto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera objeción: ¿quién soy yo? Era una pregunta de identidad e insuficiencia. El hombre que una vez había sido príncipe de Egipto, ahora se veía a sí mismo como un simple pastor. Los 40 años en el desierto habían producido humildad genuina. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios no argumentó sobre la insuficiencia de Moisés. En cambio, prometió su presencia. Yo estaré contigo. La suficiencia no estaría en Moisés, sino en Dios. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Segunda objeción: ¿cuál es tu nombre? Moisés sabía que los israelitas, después de 400 años en Egipto, podrían haber perdido el conocimiento del Dios verdadero. Necesitaba autoridad divina clara. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. Dios reveló su nombre más sagrado: Iachibuacha, yo soy. Es el nombre que expresa la existencia eterna, autoexistente de Dios. Es el nombre que indica que Dios es la fuente de todo ser, el que existe por sí mismo. Mas he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido Jehová. Tercera objeción: la credibilidad. ¿Por qué los israelitas le creerían después de 40 años de ausencia? Dios respondió dándole 3 señales milagrosas: la vara que se convertía en serpiente, la mano que se volvía leprosa y luego se sanaba, y el agua que se convertía en sangre. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Cuarta objeción: soy tardo en el habla. Moisés, que había sido poderoso en palabras y en obras en Egipto, ahora se sentía inadecuado para hablar. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios recordó a Moisés que él es el creador de la boca humana. Si había creado la capacidad de hablar, ciertamente podía capacitar a Moisés para hablar. Finalmente, Dios proveyó a Aarón como portavoz, pero Moisés seguía siendo el líder designado. Capítulo 8. El Éxodo y el Mar Rojo. Después de las 10 plagas devastadoras que demostraron el poder de Dios sobre todos los dioses de Egipto, Faraón finalmente liberó a Israel. La 10ª plaga, la muerte de todos los primogénitos egipcios, quebrantó la resistencia de Faraón. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600,000 hombres, más mujeres y niños, significa que aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto esa noche. Y el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día salieron todas las huestes de Jehová de la tierra de Egipto. Exactamente 430 años después de que Abraham entrara en Canaán, sus descendientes salían de Egipto. Era el cumplimiento preciso de la profecía dada a Abraham. Pero la liberación no estaba completa. Faraón cambió de opinión y persiguió a Israel con su ejército. Los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? En su miedo, el pueblo se volvió contra Moisés con sarcasmo amargo. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto,
Nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. En este momento de crisis suprema, Moisés mostró fe extraordinaria. No tenía plan humano, pero confiaba completamente en Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Cuando Moisés extendió su vara, Dios hizo el milagro más espectacular en la historia del Antiguo Testamento. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 2 millones de personas caminaron por el fondo seco del mar, con paredes de agua a ambos lados. El ejército egipcio los siguió, pero cuando Israel terminó de cruzar, las aguas regresaron y destruyeron completamente a los egipcios. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Conclusión. El legado eterno. Hermanos y hermanas, la historia de Moisés nos enseña verdades profundas que trascienden el tiempo y las culturas. Primero, que Dios puede usar cualquier trasfondo para sus propósitos. Moisés fue criado en el palacio de sus opresores, pero Dios usó esa educación para prepararlo para liberar a su pueblo. Segundo, que nuestros fracasos no nos descalifican del servicio a Dios. Moisés mató a un hombre y huyó como fugitivo, pero Dios lo transformó en el libertador de Israel. Tercero, que Dios a menudo nos prepara en lugares de oscuridad y aparente inutilidad. Los 40 años de Moisés en el desierto parecían tiempo perdido, pero fueron esenciales para su formación. Cuarto, que la edad nunca es impedimento para Dios. Moisés tenía 80 años cuando comenzó su ministerio más importante. Quinto, que Dios no busca habilidad humana, sino disponibilidad. Moisés se sentía inadecuado, pero su disponibilidad era suficiente para Dios. La vida de Moisés nos recuerda que el mismo Dios que liberó a Israel de Egipto puede liberarnos de cualquier esclavitud que enfrentemos hoy, ya sea esclavitud al pecado, a las adicciones, a los temores o a las circunstancias aparentemente imposibles. Moisés nos enseña que no importa dónde hayas estado, qué hayas hecho o cuán inadecuado te sientas. Si Dios puede tomar a un bebé condenado a muerte y convertirlo en el libertador de una nación, puede tomar tu vida y usarla para propósitos que van más allá de tu imaginación. El mismo Dios que habló desde la zarza ardiente sigue hablando hoy. El mismo Dios que partió el mar rojo sigue haciendo milagros hoy. El mismo Dios que transformó a un príncipe fugitivo en un libertador poderoso puede transformar tu vida hoy. La pregunta no es si Dios puede usarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a responder como Moisés? Heme aquí. Que la historia de Moisés los inspire a confiar en el poder transformador de Dios, los aliente en medio de las dificultades y los desafíe a estar disponibles para los propósitos eternos de Dios. En el nombre de Jesús, el mismo que se reveló a Moisés en la zarza ardiente como Yo soy. Amén.